habíamos prometido, Mauricio Macri en las dos voces, en una semana clave para la ciudad y con declaraciones muy duras hoy del jefe de gobierno. Sí, ¿le va a dar el gusto a Cristina Kirchner o va a ser candidato en 2015 a presidente? Buenas noches. No, a mí me preguntaban anoche a un colega suyo si todos estos problemas de la ciudad se arreglarían si yo no fuese candidato a presidente. Yo diría que sería el comienzo, pero no alcanza. Porque el tema de fondo que acá lo que quiere el kirchnerismo y la presidenta es que yo no exprese ese 64% de gente que me votó apostando a las plenas libertades de todos nosotros para expresarse, para disentir, expresando este pluralismo con el cual siempre hemos vivido, en el cual obviamente todos creemos y no queremos ser víctimas de una sociedad con pensamiento único, que cuidado al que se le ocurra disentir. Por eso digo yo que lo de Saldaña, Toselli, recordemos aquel agente inmobiliario que se le ocurrió aclarar o acotar que a partir del cepo cambiario, este medio absurdo que se ha hecho, habían bajado las ventas inmobiliarias y fue duramente castigado en cadena nacional, como también le ha pasado al periodismo. Y acá hoy Bussi y Moyano allí en Santa Fe, los 100 años de la Federación Agraria. La imagen del día, por eso estamos en contacto con Eduardo Bussi, titular de la Federación Agraria Argentina. Está en Rosario, ahí se hicieron los grandes festejos precisamente de 100 años de la Federación Agraria. Bussi, ¿qué implica esta imagen? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo anda, Marcelo? Gusto. Y Edgardo, buenas noches. Bueno, disculpame antes de empezar, yo te lo hice llegar por un mensaje de texto, pero aprovecho para hacer pública también la solidaridad frente a esta barbaridad de la agresión por cadena nacional a tu persona. Bueno, muchas gracias. Después vino esa foto del 2008 que sí, digamos, dividió aguas, pero es una foto. Ahora estamos en el 2012. En el 2012... ese mismo Moyano, esa misma CGT que tenía acuerdos con el gobierno de Néstor Kirchner, o de Cristina, pero donde Néstor Kirchner opinaba, ya se ha ido de ese lugar y ha venido a la vereda donde estamos quienes nos oponemos a la política que este gobierno está instrumentando, empezando por, digamos, no solo un estancamiento económico, pérdida de competitividad, deterioro del mercado interno, digamos, que no anticipa un apocalipsis a la vuelta de la esquina, pero que vamos mal, digo, de esto no tenemos duda, sino que se basa en la pérdida de calidad institucional. Un gobierno que mide todo por amigo-enemigo, blanco-negro, o sos, hacés seguidismo idiota, o sos el enemigo, digo, que plantea una ley de ética y lo que hay que hacer es gobernar con acciones éticas que impliquen por lo pronto explicar cuáles son o cuáles son los motivos, las causas por las cuales se han enriquecido muchos de los funcionarios que están dentro de este gobierno, empezando por quien administra la FIP, ¿no? Plantea una ley de ética y usa la cadena nacional para construir un relato único, Por eso que un gobierno que no escucha, un gobierno autoritario, un gobierno que intenta fracturar, que persigue, y a vos te consta. El hecho es que hay condiciones parecidas a la década del 90 con respecto al discurso único, a la imposibilidad de plantear temas al gobierno. Sí, estamos cada vez más complicados. El discurso único de los 90, donde el libre mercado y la desregulación y la apertura y el fin de las ideologías, decían en esa época, hoy se empieza a aparecer también con el dominio de los medios de prensa, la pauta de dependencia, la cooptación de periodistas, la cuestión de poner fortunas y de construir un relato único con una ideología única y con esta permanente confrontación amigo-enemigo, blanco-negro. Digo, entonces, ese pensamiento único es peligroso, el deterioro de la calidad institucional, el deterioro de la justicia, un parlamento que termina siendo una escribanía que solamente trata los temas que quieren ellos y que no da ningún tipo de debate. La militancia de grupos como la Cámpora, en particular en el tema de los colegios que estamos tratando hoy, es síntoma de uno de los problemas que tenemos hoy en la política argentina.
que es que el gobierno nacional cree que representa al país en mayúsculas. Y con eso quiere decir no que representa el voto coyuntural y siempre cambiante de una democracia, sino que cree que encarna la esencia verdadera del país. O sea, creen que son la Argentina. Y ahí está la raíz de las actitudes crecientemente autoritarias del gobierno nacional. Por eso, lo de las cámporas en el colegio no es un hecho aislado. Es apenas un ejemplo adicional de un gobierno que, como cree que encarna al país en su esencia, reconoce cada vez menos sus límites institucionales. Y ahí también te explicas por qué en un país como la Argentina se puede multar a economistas que dicen que la inflación en vez de ser un 6% es un 25%. Se multa porque no estás discutiendo una estadística. Se multa porque estás, supuestamente, dentro de esta perspectiva, violando la esencia del país. Y por eso hay también una estrategia, como dijeron muchos en el programa de hoy, y yo lo matizaría tal vez, pero estoy de acuerdo con el trasfondo, una estrategia de someter al que piensa distinto. Ya que si vos representás la Argentina verdadera, si representás a la Argentina mayúscula, el país en su esencia, tenés el derecho de instalar un pensamiento único. Es el derecho de instalar un pensamiento único, si vos representás al país. Y esa estrategia, y lo de la cámpora en los colegios, es parte del famoso relato que tiene partes conceptuales que se pueden discutir, que son muy interesantes, y tiene hechos prácticos, que son esto de los colegios, cooptar la justicia, acorralar al periodismo que no es afín, tomar de rehenes a distritos y a la gente que vive en ellas, desamparar de manera financiera a las provincias y callar voces disidentes a través de multas, etc. Hemos parte de una misma estrategia integral, creo, de colonialismo mental y práctico. A ver, Glem. No puedo más que estar diametralmente en desacuerdo con lo que acaba de decir por varias cosas. El pensamiento único que ha sido repetido en distintas intervenciones durante esta noche es una caracterización de un momento histórico que daba cuenta en un determinado momento cómo determinadas élites controlaban lo que podía ser visible o no visible en términos de la disputa y el conflicto social. La década del 90 fue la década del pensamiento único. La década del 90 fue la que construyó una forma de circular los discursos sociales donde quienes estaban afuera de todo. Pensar que hoy podemos hablar de pensamiento único, acá, hoy, yo, después de estar más de una hora escuchando una artillería, como se mencionó en otro bloque, absolutamente denigrante a una cantidad de iniciativas políticas, y bueno, me parece que hay algo que no termina de estar conteste con la realidad. Pensar que hoy en día todos los actores políticos pueden estar excluidos de la circulación de su palabra, con un acto de fe mínimo de honestidad, nadie podría decirlo. Me parece que se construye un antagonismo, sin duda se construye un antagonismo que se construye desde la política en búsqueda de construir una racionalidad diferente, donde el Estado implique también otro tipo de articulación con lo social y romper con otros antagonismos que sí son construidos principalmente por el lenguaje mediático, antagonismos donde el Estado siempre está en contra de la sociedad, en donde todos los políticos son corruptos, los políticos en el gobierno circunstancial. Cuando venga un nuevo gobierno y haya nuevos políticos, también se lo va a poner ahí, porque esa es la forma de arrinconar a la política. Yo creo que las políticas se mejoran con nuevas y mejores políticas, con superadoras políticas. Y yo creo que pensar que el kirchnerismo forma parte de la esencia, el kirchnerismo, el peronismo, sin duda han sido procesos políticos que trascendieron la esfera mínimamente de la cuestión política institucional. Son profundas transformaciones culturales y sin duda, si uno sigue un relato cotidiano a través de los medios, es un relato que daría cuenta de la irrepresentatividad. Y si uno sigue lo que periódicamente sucede a través de los actos eleccionarios, uno bien podría darse cuenta de que hay una base de legitimidad frente a esa construcción política.